Vamos a hablar ahora de pisos protegidos. Damos la bienvenida a Ignacio Cuoto Casals, abogado especialista en Derecho Inmobiliario. No sé si lo estoy diciendo bien. Muy bien, perfectamente. Bienvenido. La polémica en torno a Ramón Espinar y esa vivienda de protección que vendió con, en teoría, una plusvalía, pues ha generado mucha polémica estos días. Y entonces la primera pregunta que nos hacíamos es si se puede vender una vivienda a un precio diferente al marcado por la comunidad o por la legislación. No sabemos cómo funciona muy bien. Vamos a ver, hasta que no pasan los años de duración de la protección de la vivienda, el precio por el que se puede vender esa vivienda, en todo caso, es el precio legal máximo que marca en este caso la Comunidad de Madrid. Que en su caso fue legal. Vamos a ver, por lo que conocemos. De los datos que hemos manejado todos, que no dejan de ser los datos que ha ofrecido el propio interesado, el señor Espinar, pero lo hemos podido ver en los distintos medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia, partiendo de la polémica levantada el día 2 de noviembre por la cadena SER. Parece ser que el ITER pudo estar dentro de la legalidad desde el punto de vista de la vivienda protegida. Es decir, si la pregunta es si la venta fue legal, bueno, partiendo de esos hechos, el resumen es que este señor accede a una cooperativa de viviendas, cuestión importante sobre la que ahora me referiré, cuestión importante, accede a una cooperativa de viviendas en el año 2007. Posteriormente, en marzo de 2010, se adjudica definitivamente la vivienda en un documento público, en una escritura pública otorgada ante un notario, y en agosto de ese mismo año, del año 2010, solicita la autorización pertinente a la Cooperativa de Madrid para poder vender esa vivienda al precio legal máximo que establece la Comunidad de Madrid, que se lo otorga el 8 de noviembre. Bien. Claro, parece ser en apariencia, por tanto, que desde el punto de vista de la vivienda protegida se han cumplido los requisitos, porque pues este señor solicita vender la vivienda, la Comunidad de Madrid se la autoriza, con lo cual ya está implícita o explícitamente renunciando a la autorización al derecho de tanteo o el posterior de retracto que podría tener la Comunidad de Madrid para adquirir al mismo precio esa vivienda, y además parece ser que la diferencia de ese precio entre 146.000 números redondos que compró la vivienda y los 176.000 que la vende, pues podría estar dentro de esos parámetros. Hay una simple cuestión aquí que yo creo que es importante, y es que la irregularidad, podríamos decir que se manifiesta en el hecho en que él adquiere la vivienda, se la adjudica definitivamente, pero no la llega a ocupar nunca, cuando la obligación hubiera sido que la hubiera ocupado al menos durante un año. Lo que pasa que, la trascendencia jurídica de eso pues es relativa. Yo el enfoque donde creo que habría que ponerlo en este caso es, como decía al principio de la intervención, en la naturaleza de la vivienda como promovida por una cooperativa de viviendas. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque el artículo 114 de la Ley de Cooperativas de Madrid actualmente vigente exige que cualquier socio que pretenda transmitir sus derechos u obligaciones sobre una vivienda que ha adquirido, en el plazo de 5 años desde que se obtiene la licencia de primera ocupación o un documento que le pueda sustituir, o en el caso de que no exista ninguno de estos dos, desde que se le entrega y entra en posesión de la vivienda, como digo, 5 años desde este plazo, debe comunicarlo a la cooperativa de viviendas para que la cooperativa de viviendas pueda ejercer su derecho de tanteo y ofrecérselo a uno de los socios expectantes que pueda haber esperando para dentro de la cooperativa. Y eso no se hizo. Entonces esto es una duda que yo al menos tengo. Y luego, a ver, tiene su trascendencia en el sentido siguiente: el precio máximo legal de vivienda, de una vivienda protegida para su venta, lo marca la Comunidad de Madrid. El precio máximo para poder vender o para poder transmitir esos derechos de un socio de una cooperativa a otro socio expectante no deja de ser el incremento del IPC de la cantidad realmente desembolsada. En este caso son 52.000 euros.
¿vale? Entonces, claro, en el caso de que este señor efectivamente hubiera cumplido su obligación, hubiera ofrecido el derecho de tanteo a la cooperativa hubiera rehusado ese derecho de tanteo, no hubiera habido ningún socio expectante, no hay ningún problema, queda libre, lo puede vender a un tercero. Bueno, a esto se suma otro problema que nosotros hemos visto, y es que el aumento en algunos casos del precio, incluso en dinero negro. Jennifer ha estado haciendo un reportaje que vamos a ver ahora mismo. Este es, mira. Sí, hola. Veníamos, decimos, a ver si lo encontramos. Hola, Javi. ¿Qué tal? Estaba mirando, a ver. Acudimos a ver un ático de protección oficial de 60 metros cuadrados, una habitación y una terraza con grandes vistas, que si lo comprásemos nos convertiríamos en sus terceros propietarios. ¿Cuánto cuesta el piso? Yo como mucho te puedo bajar a 110. Te dije que podía negociar algo, 110. En la tasación, ¿ves? Claro. El precio de compra y venta es tal, 92. Y 92.000. este es el valor de la vivienda en escritura. Vale, una cosa. Tú vas a escriturar por esto. Vale, por los 92.979 Nosotros te euros. Y es que te da eso el banco. Y hasta 100... Porque te puede dar el Claro. 80%. Y hasta 110 os lo tendríamos que dar en dinero negro. Los propietarios nos aseguran que es una práctica habitual. Pero, ¿es legal este negocio inmobiliario? ¿Y vosotros lo podéis vender por encima de ese precio? ¿O os obligan? A ver, Es lo que hablamos nosotros. supuestamente es ilegal, no se puede hacer. Pero como conmigo lo han hecho igual y se suele hacer, a ver, eso tiene un valor, el hacer una habitación. A mí, porque me diga el IBIMA que vale 93.000, vale, me parece perfecto. Pero yo he invertido aquí un dinero. O sea que vosotros le subís Yo de pagué precio por al revés. encima, yo pagué un dinero en B. Entonces yo ni quiero ganar ni quiero perder. Quiero pues, lo que di, que fueron 110. Eso supone que tendríamos que pagar casi 18.000 euros en dinero negro. 4.000 más de lo que pagaron sus actuales propietarios, según ellos. Mira, ¿ves? Yo pagué esto en dinero negro, 14.000 euros, más luego las escrituras. O sea, a ver, espera un segundo. Esto es lo que tú pagaste en negro. Vale. Claro, porque 14.020. Hacemos aparte un contrato que no existe para nadie, con lo que nosotros te vamos a pagar en negro. Sí. Claro, es como cuando tú haces un contrato de alquiler. ¿Y esto cómo te lo damos? ¿En metálico o metálico? Sí. Tiene que ser. Vale. Claro, en metálico. Metálico. Claro, te podemos venir aquí, te damos un sobrecillo Efectivamente. Como vosotros queráis, es que nos hace el contrato y se firma. A pesar de que, como nos dicen, es un negocio ilegal, para tranquilizarnos y darnos confianza nos aseguran que no tendríamos ningún problema en el futuro. Una vez que ya tengáis lo que os Está van a dar y el formado valor de la vivienda, Te pues está a partir haciendo de ahí la tanto en documentación. B y lo demás. Vale. Y en vosotros, escrituras. una pregunta, esto, como si queréis me lo decís, si no, no. Que sí. Cuando vosotros comprasteis esta vivienda, o sea, ¿vosotros habéis tenido algún tipo de problema por haberlo hecho así? No, date cuenta que María, religiosamente nuestra cuota de hipoteca y ya está. estos contratos son para nadie, sí. Son cosas Es vuestras y que nuestras. yo, si me la señalizan o me la señalizáis o lo que sea, hay que esperar a que a mí me autoricen la venta. Claro, no, que las cosas de O sea, Palacio que van me del den- Palacio Sí. General. ¿Quién te Eso tiene sí. que autorizar la venta? La Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí está, una compra con dinero en negro. Sí, pero además claramente y muy fácilmente. Decían que ellos ya lo habían hecho. ¿Esto ocurre mucho? ¿Veis muchos casos de este tipo de...? Bueno, ¿O no llegan a ver, denuncia? no deja de ser una práctica que es habitual, lo hemos visto ahí y no es una práctica aislada. Pues bueno, pero bueno, también depende un poco de la seriedad de la persona que está detrás de la compraventa, ¿no? O de la empresa, o de, en fin. ¿Eso está sancionado o penado de qué forma, una compra así con dinero negro? Bueno, una compraventa con dinero negro, evidentemente, en el momento en que la agencia tributaria detecta que esto ha sucedido, pues primero regulariza, luego hay que observar si hay un blanqueo de capitales, es decir, a ver, no es una cuestión simple. ¿La sanción es para ambas partes? La sanción sería para ambas partes. Las dos partes. Sí, sí. ¿Y la sanción puede ser el 100% del dinero pagado en negro? Depende del expediente de regularización que abriera la agencia tributaria. Depende, en fin, que podría llevarse a cabo de determinadas maneras y eso implicaría pues una sanción u otra. Yo quería preguntarle si la sanción puede ser mayor por el hecho de que se trate de una vivienda protegida. Digo, el hecho de pagar en negro una parte de esa vivienda, al ser dinero público, diríamos, lo que está detrás, o una vivienda que está subvencionada de alguna manera. No, es igual, ¿no? Que sea una transacción privada. Y otra cuestión es, en el caso que veíamos antes de Ramón Espinar, según se ha publicado, según datos de la comunidad, por lo menos eso ponían las informaciones, él comunicó a la comunidad que vendía el piso por
140.000 euros, cuando luego lo hizo por 175.000, si no me equivoco. Sí. ¿Ahí puede haber algún tipo de irregularidad en comunicar una venta por un precio y hacerla efectiva por otra? Perdóname, Ignacio Benjamín, antes de que contestes a la pregunta, que lo vas a contestar ahora, vamos a ver qué tipo de vivienda de protección es de las que estamos hablando, porque hay varias, Jennifer. Hay varios tipos de vivienda pública, como estamos viendo aquí. Está la vivienda de protección oficial, que son las promocionadas por entidades públicas y financiadas por entidades públicas o privadas, en las que hay que cumplir ciertos requisitos, tanto económicos como familiares, es decir, los que tengan un sueldo mínimo o sean más en la familia. Luego están las viviendas de precio tasado, es decir, son las viviendas de protección oficial, pero con un precio ya fijado, un precio tasado. También ahí hay que cumplir unas condiciones tanto familiares como económicas. Y llegamos a las viviendas de protección pública, que estas son como una variante entre las dos primeras que hemos hablado. Y en estas son las que se adjudican mediante un sorteo o concurso. Aquí podríamos englobar un poco, Santi, el tema de Ramón Espinar, porque al final lo que ha pasado con esto es que es un precio fijado en el que se ha podido beneficiar de una cantidad de dinero superior. Y entonces esta vivienda sí correspondería a la de Ramón Espinar. Contestando la pregunta de Benjamín. Me preguntabas... Sí, él comunicó al parecer la venta en 140.000 euros a la Comunidad de Madrid y recibió autorización para esa venta, pero luego lo vendió en 175.000. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, como antes decía, yo creo que nos movemos todos en el terreno de las declaraciones. Porque, no, sí, exacto. Porque a pesar de, las publicaciones. De que se ha difundido que había un expediente por ahí rondando, parece que nadie lo ha visto. Entonces, a ver, yo lo que he podido leer es que él solicita en agosto, vender su vivienda, que le ha costado 146.000 euros, y que en esa contestación el permiso de la comunidad autónoma le dice: oiga, usted lo puede vender hasta por 176.000 euros, precio máximo. Es decir, no creo que él pidiera permiso para venderlo por 140.000, sino que él pidió permiso para venderla, y la Comunidad de Madrid le dio ese rango como precio máximo, que lo podía haber vendido por menos, pero él lo vendió por el precio máximo, ¿vale? Pasa que, anudándolo con lo que explicaba antes, si hubiera habido un socio expectante dentro de la cooperativa que hubiera querido acceder a esa vivienda, no lo hubiera podido vender por ese precio legal máximo, porque tendría que haberlo vendido por ese precio legal máximo, pero además también por el valor máximo que arrojará el resultado de aplicar el IPC a los desembolsos que él hizo, que consta que fueron de 52.000 euros, con lo cual la cantidad hubiera sido muchísimo menor de los 30.000 euros. Lo que hubiera ganado. Bueno, hay otro tipo de viviendas públicas, en este caso en Tres Cantos, no son las que ha comprado Ramón Espinar, sino las que han comprado los fondos de inversión, en este caso Fondo Buitre, ¿no? Sí, nosotros nos hemos ido hasta Tres Cantos, hemos ido hasta las 1.000 viviendas. Se llaman así porque son viviendas de protección pública, que son una infinidad de viviendas que estaban vacías hasta ahora, Santi, porque se ha hecho con ellas una empresa privada y esto es lo que ha pasado. ¿Dónde estás? Ilusión, nervios, necesidad. Por fin un sueño de poder vivir aquí, a ver si al final sale todo bien y nos podemos quedar aquí en Tres Cantos. Hoy todo el día pensando en el sorteo, un nudo en el estómago y ya impaciente de que llegara. Así estaban miles de personas pendientes del número de la suerte, con un objetivo: ser adjudicatario de una de las 600 viviendas de protección oficial en Tres Cantos. Y ahora están vacías. Estas más de 600 viviendas de protección oficial han dejado de ser una oportunidad. Persianas bajadas, garajes vacíos. La ocupación de estas viviendas ronda el 40%. Aquellos de allí, aunque veas todas las persianas levantadas, si te fijas desde fuera, están todos vacíos. Aquí vale alquilar un piso 500 y pico euros. 500 y pico euros y son pequeños. ¿Son viviendas que están todas ocupadas o hay muchas vacías? Pero vamos, bastante ocupadas para lo que me dicen que era antes. Han estado mucho tiempo vacíos, muchos, porque bastantes personas renunciaron a ellos. Entonces ahora se han empezado a comercializar aparte con alquiler con opción a compra y es cuando se están llenando. De 3 meses aquí prácticamente se ha llenado todo ya. Las han sacado de alquiler y no han tardado nada en ocuparse. Los precios están bajando mucho. Nosotros que estamos aquí desde el principio, los precios eran abusivos para ser protección oficial. Yo me he tirado aquí 3 años y en el pasillo había 2 viviendas nada más. Mis hijos se cambiaron acá porque apareció la oferta hace
2 o 3 meses. Vosotros estáis ahora mismo, por así decirlo, en plena mudanza. Sí, estamos rellenando lo que es las viviendas que faltan, porque ahora mismo se está llenando y hay bastante trabajo. Se les da totalmente amoblado. Quedan algunos sueltos, a lo mejor entre bloque y bloque, pero los demás todos prácticamente ya están casi a tope. Ignacio, estas eran viviendas de protección pública, es decir, que están destinadas a conseguir que gente que no puede acceder normalmente a la vivienda lo consiga. ¿Quién tiene que controlar que al pasar a un fondo de inversión de este tipo sigan teniendo su finalidad? Pues debería controlar la Comunidad de Madrid. Y Sí, de momento... porque esas viviendas, a ver, pueden pasar a un fondo de estos buitres, pero evidentemente tendrá que enajenarlos en las condiciones de una vivienda pública a los consumidores finales, porque si no se subvierte la intencionalidad que tenía la promoción. Entonces, a ver, lo que no se puede hacer es quitármelo de encima para que lo tenga un fondo buitre y que ese fondo buitre luego se permita el lujo de especular con ellas. Esto es lo que no debe ser. El caso de estas viviendas concretamente, Santi, es que salieron mediante sorteo, X personas se las adjudicaron, pero esas personas las han rechazado. Es decir, una vez que llegaron a sus casas, vieron que estaban vacías, que no se le daban con ningún tipo de muebles, que eran muy pequeñas para lo que iban a pagar, entonces renunciaron a ellas, por eso estaban vacías hasta hace 3 meses. Porque el precio no era tampoco acorde Creían con que no era un precio razonable. para lo que les estaban dando. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con estas casas. Al final hemos hablado mucho de vivienda protegida últimamente, hemos hablado casi más del caso de Ramón Espinar, pero también el caso de estas viviendas es alarmante, ¿no? Por la falta de funcionalidad. Evidentemente. De la funcionalidad que deberían cumplir. Hay más casos, están los casos de los que esos fondos buitres lo han comprado y han subido los alquileres de manera ilegal, y claro, esas personas que estaban pagando un alquiler social, al cambiar la titularidad les suben el alquiler y no lo pueden pagar, por lo tanto hay un enriquecimiento a costa de una inversión pública de todos los demás. O sea que... Bueno, pues muchísimas gracias a Ignacio Cuota por haber estado con nosotros. Jennifer,